Él era casado, y yo era su alumna favorita. No sé en qué momento empecé a mirarlo distinto. Tal vez fue el día que corrigió mi ensayo con una nota al margen que decía: «Me sorprendiste. Tienes una voz potente. No la pierdas». O tal vez fue mucho antes, cuando llegó a la facultad con ese aire de «sé exactamente quién soy», y todos giraban la cabeza al verlo pasar. Lo llamábamos el profe Esteban, aunque su apellido era González. Era joven para ser académico. No tendría más de 38 años, y aún así tenía esa presencia que hacía que hasta el más distraído levantara la vista al escucharlo hablar. Su voz era grave, pausada. Sus clases, hipnóticas. Yo estaba en cuarto año de literatura. Era una universidad pública, con aulas ruidosas y baños sin papel. Pero en su clase todo era distinto. Había silencio, había respeto, había algo más, aunque al principio no sabía cómo nombrarlo. Un día, llegó al aula con la barba recién recortada, el mismo blazer azul oscuro de siempre, y unos papeles en la mano. «Ensayos corregidos», anunció con voz firme. Fui la primera en recibir el mío. Lo hojé con ansiedad. Aprobado. Pero lo que me hizo sonreír no fue la nota, sino ese comentario escrito a mano que decía: «Me sorprendiste. Tienes una voz potente. No la pierdas». Era la primera vez que alguien me decía algo así. Desde entonces, lo observaba distinto. No con admiración académica, sino con una mezcla peligrosa de curiosidad y deseo. Él nunca cruzó una línea, jamás. Ni un comentario fuera de lugar, ni una mirada sospechosa. Siempre profesional. Y tal vez eso lo hacía aún más atractivo, porque no jugaba con fuego, lo ignoraba, y yo quería ser la chispa que lo obligara a mirar las llamas. Un día me quedé después de clase para preguntarle algo sobre la lectura. Fingí interés en un poema de Alejandra Pizarnik, aunque ya lo conocía de memoria. «¿Te parece que el poema habla de deseo o de culpa?», le pregunté. Él se acomodó las gafas, sonrió apenas. En Pizarnik, el deseo y la culpa son casi lo mismo. Por eso duele tanto leerla. Su respuesta me atravesó. Lo miré, sabiendo que me había leído también a mí. No solo el ensayo, no solo la pregunta, sino el subtexto, lo que no decía. «Gracias», le dije con un tono más suave de lo necesario. Él sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual. «De nada, Carolina». Mi nombre en su voz, tan simple, tan íntimo, como si lo hubiera dicho solo para mí. Las semanas pasaron. Empezó a llamarme por mi nombre en clases. Me pedía que leyera en voz alta. Comentaba mis análisis frente a todos. Y aunque quizás solo era un profesor comprometido con su curso, yo sentía otra cosa. Una atención distinta. Una sintonía. Un viernes nos encontramos en la biblioteca, casi vacía. Yo buscaba un libro que no necesitaba. Él estaba en la sección de ensayo. Me acerqué fingiendo sorpresa. «Profe, ¿leyendo por placer?». «Por deformación profesional», bromeó. Reí. Él me miró por un segundo largo. Bajó la vista al libro que tenía en las manos. «¿Te gusta Baudrillard?», preguntó. Me confunde, pero me intriga. Buena respuesta. Nos quedamos un momento en silencio. Yo sentía cómo mi corazón se aceleraba sin motivo aparente, o con todos los motivos del mundo. «¿Y usted, profe?», me atreví a preguntar. «¿Siempre supo que quería enseñar?». Me miró de nuevo, esta vez con un dejo de melancolía. «No. De hecho, al principio me resistí mucho». «¿Y por qué lo hace?». «Porque no hay nada más desafiante que enseñar a alguien que te obliga a pensar distinto». No supe si se refería a mí. Quise creer que sí.
Sentí calor en las mejillas. A veces pienso que no soy tan buena, confesé como si me desnudara. Él se acercó apenas, no lo suficiente como para ser impropio, pero sí para que su voz bajara. Tienes más talento de lo que crees, pero necesitas saber cuándo usarlo. Silencio. Su celular sonó. Miró la pantalla, se puso serio. Disculpa, tengo que irme. Mi esposa me espera. La palabra esposa me cayó como un balde de agua helada. Claro que lo sabía. Todos lo sabíamos. Era un hecho. Pero escucharlo de su boca me recordó que yo era solo una estudiante más y que él era un hombre casado. Me quedé sola, con el libro entre las manos y la sensación de haber cruzado un límite invisible sin siquiera tocarlo. Después de aquel encuentro en la biblioteca, algo cambió en mí. No en él, o al menos no en lo visible. Él seguía igual de profesional, igual de reservado, igual de magnético. Pero yo me volvía loca con cada palabra suya, cada mirada que rozaba la mía sin detenerse, cada gesto pequeño que quizás solo existía en mi cabeza. Intenté convencerme de que era una simple idealización, un enamoramiento platónico de estudiante. Después de todo, ¿cuántas chicas no se sentían atraídas por sus profesores carismáticos? ¿Cuántas veces no había escuchado a mis compañeras suspirar por alguno? ¿Qué tenía esto de diferente? La diferencia era que yo no solo lo admiraba, yo lo deseaba. Y peor aún, creía que él también me deseaba a mí. Empecé a cuidarme más, a pensar qué ropa usar los días que tenía su clase, a practicar mi tono de voz cuando opinaba, a leer los textos con más atención, solo para tener algo inteligente que decir. Me preparaba para ser vista, para ser recordada. Y lo era. Carolina, ¿puedes profundizar en lo que mencionaste la clase pasada? Carolina, tu análisis del otro día me hizo repensar el enfoque del texto. Carolina, ¿tienes un minuto después de clase? Cada vez que decía mi nombre frente a todos, sentía que ese sonido breve me ataba a él como un hilo invisible. Mis amigas empezaron a notarlo. ¿No crees que te habla mucho? Es obvio que le gustas, dijo Camila una tarde después de clases. No digas tonterías, respondí riendo nerviosa. No es tontería si tú también estás interesada. Me callé. Porque sí, estaba interesada. Más de lo que podía manejar. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, estuvimos discutiendo sobre la náusea de Sartre y el concepto de libertad. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Quería hablar sobre mi trabajo final. No es una corrección, es una conversación. Hay algo en tu escritura que siento que aún no sueltas del todo. Entramos. Cerró la puerta. Todo era normal. Un escritorio lleno de libros, una cafetera vieja en una esquina, cuadros con citas literarias. Se sentó, yo también. Me mostró mi trabajo impreso, lleno de anotaciones. Pero apenas miré el papel. Lo miraba a él. Y esta vez, él también me miraba distinto. Eres brillante, pero te contienes. ¿Por qué? Me quedé en silencio. Esa pregunta era demasiado íntima. No sobre el texto, sino sobre mí. Me encogí de hombros. Tal vez tengo miedo de sonar ingenua, confesé. Él asintió. La ingenuidad no es una debilidad, es una fase. Lo importante es reconocerla y transformarla. Otra vez sus palabras me llegaban más allá del nivel académico. Era como si hablara de algo más, de lo que yo sentía, de lo que estaba pasando entre nosotros sin decirlo. ¿Y usted? Pregunté de golpe. ¿Siempre escribió sin miedo? Me miró con sorpresa. Luego con algo más. Una sombra de nostalgia. Tuve miedo muchas veces, pero el miedo también puede ser un motor. Me hizo tomar decisiones que no siempre fueron correctas, pero sí necesarias.
¿Cómo qué decisiones? Me miró, y durante un segundo completo no dijo nada. Luego bajó la vista al de escritorio. Me casé muy joven. No estaba seguro, pero sentía que era lo que debía hacer. Ese comentario flotó en el aire como una confesión. No sabíamos a dónde llevarlo. O sí sabíamos, pero no nos atrevíamos. ¿Y ahora? Susurré. Ahora es más complicado. Cerró la carpeta con mi ensayo. Debes irte, dijo sin dureza, pero con firmeza. Ya es tarde. Obedecí. Salí de la oficina sintiéndome culpable, excitada y confundida. Como si hubiera cruzado una línea, o como si apenas la hubiéramos dibujado juntos. Después de eso, nuestras interacciones fueron más cuidadosas, pero también más intensas. Me escribía correos cortos, académicos, pero con una calidez que no era necesaria. A veces incluía alguna recomendación de lectura, algún comentario más personal. Creo que te gustaría Marguerite Duras. Hay una tristeza hermosa en su forma de narrar. Tu ensayo me recordó una conversación que tuve hace años. Me alegra que lo escribieras. Yo respondía siempre con entusiasmo contenido, hasta que una noche me atreví más de la cuenta. Le escribí: gracias por la recomendación, me identifiqué mucho con el texto. A veces siento que entiendo mejor a los autores muertos que a las personas vivas. Su respuesta llegó 2 horas después. Yo también. 2 palabras. Y sin embargo, me desvelaron, porque confirmaban que él también sentía esa conexión, que no era solo mi imaginación. El final del semestre se acercaba. El último trabajo, la última clase. Él me llamó al final de la jornada. Carolina, ¿podrías ayudarme con algo? Me pidió que organizara unas carpetas en la oficina. Era una excusa, lo sabíamos. Entré, cerró la puerta. Esta vez no había papeles, ni correcciones, ni excusas. Solo silencio y una tensión que no habíamos sentido tan cruda hasta entonces. Esta será nuestra última clase, dijo, sin mirarme. Lo sé. Eres una gran estudiante. Gracias. Y hay cosas que nunca debí permitir sentir. Lo miré. ¿Lo dices por mí? Lo digo por los dos. Y entonces dio un paso. Me rozó la mejilla con la mano. No fue un beso, no fue una caricia. Fue una línea cruzada sin retorno. Me fui esa noche con el corazón desbordado y con la certeza de que esto apenas comenzaba. Después de aquella noche nada volvió a ser igual. La línea se había cruzado. No hubo beso, no hubo palabras explícitas, pero lo que pasó en esa oficina fue tan claro como cualquier confesión. Me tocó la mejilla con esa mezcla de ternura y culpa que solo alguien atrapado puede transmitir. Y yo me fui temblando, sintiéndome viva, deseada y un poco rota. Durante días no supe qué pensar. ¿Qué éramos ahora? ¿Qué significaba ese gesto? ¿Había sido un impulso, un error, una promesa? Él no volvió a escribirme. No respondió mi último correo donde solo le había puesto una cita de Duras. Lo que me atormenta es no saber si te volveré a ver, aunque nunca te haya tenido. Esperé, no solo su respuesta, sino una señal, algo, pero no llegó. Hasta que una tarde, después de entregar el último trabajo, recibí un mensaje. Era él. ¿Tienes tiempo para tomar un café conmigo esta semana? Me latió el pecho con tanta fuerza que tuve que sentarme. Respondí que sí, sin pensarlo, como si esa pregunta hubiera estado flotando en el aire desde hace semanas. Nos vimos 2 días después en un café pequeño, fuera del campus. Me recibió con una sonrisa cansada. Llevaba ropa informal por primera vez, una camisa arrugada, sin corbata. Parecía humano. Gracias por venir, dijo después de pedirme un té. Creí que no volverías a hablarme. Quise alejarme. Pensé que era lo correcto. Pero cada vez que leía algo o pensaba en literatura, estabas tú ahí. Y me di cuenta de que ya no era solo admiración. Era otra cosa.
Bajé la mirada. Mis dedos temblaban sobre la taza caliente. Yo tampoco pude dejar de pensar en ti, admití. Nos quedamos en silencio, mirándonos. El murmullo del lugar nos envolvía como una burbuja, y entonces él habló. Estoy casado, Carolina, y no voy a mentirte, no soy feliz. Hace años que no lo soy. Pero tampoco quiero que seas una excusa para mi ruptura. No quiero arrastrarte a ese caos. ¿Y qué quieres entonces? Pregunté casi en un susurro. Quiero saber si estarías dispuesta a conocernos fuera de todo esto, sin títulos, sin aulas, sin máscaras. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Durante semanas nos vimos en secreto. Al principio solo caminábamos. Hablábamos de libros, de música, de sueños rotos. Me contaba de su juventud, de cómo se había casado con su mejor amiga por miedo a quedarse solo, de cómo la rutina lo fue apagando, de cómo había dejado de sentirse vivo hasta que me conoció. Yo le hablaba de mí, de mis miedos, de lo mucho que me costaba confiar, de cómo siempre me sentí invisible hasta que él me miró de verdad. No éramos pareja, no todavía, pero éramos algo mucho más peligroso. Éramos dos almas lotas encontrándose en el momento menos correcto. Y sí, un día pasó. Fue en su departamento, el que usaba para corregir trabajos y estar solo. Dijo que su esposa nunca iba allí, que era su lugar de escape. No fue planeado. Estábamos viendo una película vieja, sentados uno al lado del otro con una botella de vino a medio terminar. Me recosté sobre su hombro. Él me reó con el abrazo, me miró, y esta vez no hubo contención. Me quesó. Fue lento, contenido al principio y luego desesperado, como si ambos estuviéramos liberando semanas de tensión. Hicimos el amor esa noche. Fue dulce, torpe a ratos, pero tan honesto que dolía. Me sentí deseada, admirada, escuchada. Como si por fin alguien me viera completa. Después, mientras yacíamos en silencio, me dijo, «Esto no va a ser fácil». Y yo, tonta de mí, respondí, «No me importa si es difícil, me importa que seas tú». Pero claro que fue difícil. Las cosas empezaron a cambiar rápido. Se volvía más nervioso. Me pedía que no lo llamara tanto, que no me escribiera cosas muy personales, que no dejara rastros. Decía que no quería que lo descubrieran, que debía ser cuidadoso. Y yo lo entendía. Al menos eso pensaba. Era lógico. Era casado, era mi exprofesor. Todo era un escándalo esperando explotar. Pero empecé a sentirme pequeña, como un secreto sucio, como una historia sin destino. Una noche, después de una discusión, porque sí, ya discutíamos, le dije, ¿qué somos? Porque yo no puedo seguir siendo tu sombra. No quiero ser la otra, ni la escondida. Quiero ser tu elección, no tu escape. Me miró con los ojos húmedos. No lloró, pero estuvo cerca. Tienes razón, dijo. No te mereces esto. Nadie lo merece. Ni tú, ni ella. ¿Entonces vas a dejarla? No lo sé. Esa fue la primera vez que sentía el peso de su indecisión como una puñalada. Pasaron semanas, nos veíamos menos, ya no había paseos ni cafés, solo encuentros furtivos en su departamento, o mensajes que a veces tardaban días en llegar. Yo estaba perdiéndome en esa relación. Dejé de ver a mis amigas, dejé de concentrarme en mis estudios, vivía pendiente de su atención, como una adicta. Hasta que un día Camila, mi mejor amiga, me lo dijo directo. «Estás con él, ¿cierto?» No respondí. «Carolina, ese hombre te está destruyendo y ni siquiera lo ve». Me defendí, grité, lloré, le dije que no entendía, que era diferente, que él amaba, pero en el fondo sabía que tenía razón. Una tarde, revisando su celular mientras dormía, porque sí, la desconfianza ya vivía conmigo, leí un mensaje que me dejó helada. Era de su esposa. «Gracias por lo de ayer. Te sentí más presente. Me hiciste recordar por qué nos enamoramos». Ese día me di cuenta de que yo no era su escape. Yo era su momento,
Uno más, una fantasía para sentirse vivo antes de volver a su vida real. Me vestí, salí del departamento. No dejé nota, no volví a responder sus mensajes. Durante días insistió. Necesito verte. No fue lo que crees. Hablemos, por favor. Pero yo ya había hablado suficiente. Había esperado, entendido, aguantado. Era hora de volver a encontrarme. Alejarme de él fue como desintoxicarme. No fue fácil. Había días en que me dolía el pecho de tanto extrañar, como si me hubieran arrancado algo vital. Me despertaba revisando el celular, esperando un mensaje que, aunque odiaba, también anhelaba. Pero no le respondí, no porque no quisiera, sino porque si lo hacía, sabía que volvería a caer. Pasé semanas en una especie de limbo emocional. Salía poco, comía mal y apenas podía concentrarme. Camila, siempre firme, me acompañaba sin preguntar demasiado. Solo me miraba como quien espera que te rompas para poder ayudarte a recoger los pedazos. Fue ella quien un día, cansada de verme arrastrándome por dentro, me dijo: Carolina, no eres víctima de este hombre. Ya fue. Toca reconstruirte. No por él ni por nadie, por ti. Sus palabras me dolieron, pero también me empujaron, y decidí hacerlo. Empecé terapia, volví a escribir, salí a caminar por la ciudad sin destino, solo para reconectarme con el mundo. Me obligué a socializar, a hablar con otras personas, incluso a abrirme un poco con alguien nuevo, aunque fuera torpemente. No buscaba una relación. Solo buscaba recordarme a mí misma que aún existía más allá de él. Y durante un tiempo, funcionó. Hasta que me lo volví a encontrar. Fue en una librería del centro. Estaba hojeando un libro de ensayo cuando sentí esa voz detrás de mí. Esa voz que había aprendido a querer incluso cuando me rompía. Nunca pensé que volvería a verte, dijo, con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la nostalgia. Volteé. Ahí estaba, con barba de unos días, más delgado, pero con los mismos ojos que me leían mejor que cualquier autor. Yo sí pensé que pasaría, le respondí, sin sonreír. Hubo un silencio incómodo. Nos miramos con todo lo que no dijimos. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó, como si fuera una escena más de nuestras primeras charlas. Estuve a punto de decir que no, pero mi curiosidad, esa traicionera aliada, me ganó. Nos sentamos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera conversación sincera. Esta vez, él fue directo. Me equivoqué contigo. Pensé que podía mantener dos vidas, y al final, destruí ambas. Mi esposa me pidió el divorcio hace un mes. Me tomó por sorpresa. No lo esperaba. No después de aquel mensaje que vi en su celular. ¿Y tú qué querías? ¿A ella o a mí? No lo sé. Tal vez eso fue parte del problema. Quería sentirme querido, valorado, vivo. Y ustedes dos me daban eso, pero de formas distintas. Sentí rabia, no solo por sus palabras, sino porque me dolía admitir que, pese a todo, una parte de mí todavía lo amaba. ¿Y ahora?, pregunté, evitando mirarlo a los ojos. Ahora intento recomponerme. Estoy solo. Y antes de hacer cualquier cosa, quería pedirte perdón. No espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo. Suspiré. Llevaba meses esperando algo parecido, y ahora que lo tenía, no sabía qué hacer con ello. Te quise mucho, ¿sabes?, le dije. Pero nunca supe si lo que tenías conmigo era amor o una escapatoria. Yo tampoco supe distinguirlo, hasta que te perdí. Nos quedamos en silencio. Esta vez sin tensión, sin deseo reprimido. Solo dos personas heridas que ya no sabían si seguían siendo unos otros. Después de ese encuentro, no volvimos a vernos. Intercambiamos un par de mensajes más, cordiales, nostálgicos, y luego el silencio. Pero uno distinto. No era un vacío, era un cierre. Con el paso de los meses, mi vida fue tomando rumbo. Me titulé, empecé a trabajar como asistente editorial en una pequeña revista cultural. Volví a rodearme de gente sana, de amistades reales, y poco a poco la herida se volvió cicatriz. Pero no te voy a mentir. Hay días en los que me lo cruzo en mis pensamientos, no con odio, no con deseo, solo como una historia que marcó un antes y un después, porque él me enseñó que el amor, cuando nace en la sombra, siempre deja manchas, que el deseo puede ser una trampa, que idealizar a alguien es la forma más rápida de olvidarte a ti misma, y que a veces la lección más dura que aprender es soltar a quien amaste, no porque no te amara,
sino porque nunca supo amarte bien. Pasó más de un año desde aquel último encuentro en la cafetería. No volvimos a hablarnos. No hubo mensajes ocultos, ni llamadas inesperadas, ni intentos desesperados de regresar a algo que ya estaba muerto. Fue un silencio definitivo, uno que no dolía, al menos no todo el tiempo. Con el paso de los meses, fui entendiendo que lo que había vivido con él no era solo una historia de amor prohibido, sino una lección profundamente personal. Una advertencia disfrazada de pasión. Un espejo que me obligó a ver las partes más vulnerables y a la vez más peligrosas de mí. Porque yo no solo fui su alumna favorita. Fui su escape. Su válvula de presión. La aventura que lo mantenía a flote en un matrimonio ahogado. Pero también fui cómplice. Silenciosa. Ciega. Dispuesta a recibir migajas con tal de sentirme única. Y aunque me duele admitirlo, una parte de mí disfrutaba esa posición. Me gustaba sentir que tenía poder sobre alguien como él. Que lo desestabilizaba. Que, pese a su anillo y su vida construida, volvía a ser frágil ante mí. Hoy lo veo distinto. Hoy sé que el poder no era mío. Nunca lo fue. Era una ilusión. Un juego peligroso en el que yo también perdí. Porque mientras él regresaba a su casa y a su rutina, yo me quedaba con el eco de sus palabras y la culpa instalada en el pecho. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca lo hubiera conocido. Si ese día no hubiera levantado la mano en su clase. Si no me hubiera mirado como lo hizo. Si no me hubiera dejado atrapar por su encanto tranquilo y su voz pausada. Pero la vida no se construye con ¿qué habría pasado? Se construye con decisiones. Y esa fue una de las más difíciles de mi vida. Con el tiempo, reconstruí mi autoestima. Pero no fue inmediato. Hubo recaídas, dudas, relaciones que no funcionaron porque yo aún cargaba con su sombra. Me costó mucho volver a confiar en un hombre sin pensar que había un secreto escondido detrás de cada gesto amable. Mi terapeuta una vez me dijo algo que nunca olvidé. A veces no es que no te falte amor propio, es que te acostumbraste a recibirlo de la forma equivocada. Y tenía razón. Yo confundía tensión con amor, misterio con intensidad, secreto con profundidad, pero no más. Hoy estoy en otro lugar, físico y emocional. Me mudé de ciudad, cambié de círculo, publiqué mi primer libro, una colección de relatos breves, muchos de ellos inspirados en lo que viví. Algunos lectores creen que son ficción, otros que estoy contando mi historia disfrazada. No aclaro nada. Dejo que cada quien interprete. Lo que más me preguntan es si él sabe que uno de los cuentos habla de él, que hay un personaje, un profesor de literatura casado que seduce a su alumna favorita en medio de libros y clases nocturnas. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Y si lo sabe, que lo lea. Que se reconozca. Que entienda que mi forma de sanar fue escribir lo que callé durante tanto tiempo. Hace poco vi una foto suya en redes sociales. Me la mandó una ex compañera sin malas intenciones. Él estaba en una charla literaria con una expresión que ya no reconocía. Más envejecido, menos encantador. Solo un hombre común con errores comunes. No sentí odio, ni nostalgia. Solo una paz extraña. Como si por fin hubiera soltado algo que cargué durante tanto tiempo. Y esa noche, antes de dormir, me quedé mirando al techo. Recordé las palabras que me dijo la última vez. Te perdí por no saber elegir. Y ahora entiendo que en realidad nunca fue una elección entre su esposa y yo. Fue una elección entre la verdad y la comodidad. Entre la honestidad y el juego. Y él eligió mal. Yo también. Pero aprendí. Me reconstruí. Me volví a elegir a mí. Y si algo me queda claro ahora, es que nunca más voy a ser la historia secreta de nadie. Ni su aventura. Ni su escape. Ni su alumna favorita. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Activa la campanita para no perderte más relatos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te enamoraste de la persona equivocada?